Buenas tardes, amigos sufridores. Hoy vamos a cambiar el tema y vamos a ofrecer entrecol y con lechuga. Primeramente os voy a leer un relato cuyo personaje, el inspector Aguilera, le tengo en varios relatos como algo habitual. Perdonadme si soy un poco extenso, pero procuro que lo paséis ameno un buen rato. Esta historieta se titula Otro caso resuelto por el inspector Aguilera y está escrita en noviembre de 2019. Aquella mujer, sumida en lo que parecía una entrega a la fatalidad propia, con la mirada perdida y turbia, me intrigó durante el momento en que, sentado en el banco frente a ella, me movía una cierta morbosidad. De pronto echó a llorar, sacó un arrugado pañuelo de su pequeño bolso y enjugó con él sus húmedos ojos y su nariz. Sus movimientos eran más que lentos, parsimoniosos. Lanzó un suspiro que pareció el producto de un hundimiento y juntó sus manos en actitud de orante. No tuve más remedio que acercarme a ella con la sana intención de ofrecerla mi consuelo o mi apoyo. No pude hablarla. Rompió en un llanto mudo que me impidió articular una sola palabra. Pasé un buen rato a su lado tratando de hacerla pasar el mal trago que, seguramente, no la dejaba hablar. Cuando pudo recuperarse, cuando sus ojos abandonaron el suelo y los centró en los míos, un escalofrío recorrió mi espalda. Eran unos ojos claros como el agua y fríos como el hielo. ¿Estaba haciendo lo correcto? En cualquier otra situación hubiera jurado encontrarme hasta una verdadera bruja. Hipnotizado, así quedé ante su mirada. Si me hubieran mandado tirarme al estanque, que aunque era puro invierno, lo hubiera hecho. Esbozó más que una sonrisa, una mueca, y me tendió la mano para que yo, debo confesarlo, no supiera qué hacer con ella. Algo en mi interior me ponía sobre aviso. Debía fiarme de su más que apreciable dolor o desconfiar por un posible caso de aprovechamiento. Mi silencio debió desorientarla. Apagó sus lamentos y trató de levantarse para alejarse de mí, huyendo de nadie sabe qué. La vi alejarse sin volver una sola vez la cabeza. La intranquilidad que sentí tenía más que ver que el motivo de su marcha que con el fin que podía haber tenido aquel encuentro. No fue hasta pasados unos días en que la divisé en otro rincón del parque con un individuo a sus pies, con cara de panoli y babeando, supongo por qué. Me vio, estoy seguro que me vio. No mostró el menor interés en dedicarme un saludo. Más bien parecía que trataba de ocultar su rastro ante lo que ella creía un interés mío. Y sí, me asaltó un interés por saber en qué acabaría aquella conocida situación. Bah, me dije, todos somos ya mayores de edad y allá cada cual con sus actos, sean aceptados o no. Pero no, el gusanillo de la curiosidad me roía, incitándome a observar o espiar a aquella pareja que, ahora sí, se proponía abandonar el parque. A una distancia prudencial fui siguiendo sus pasos que ya no parecían tan dubitativos ni tan dolorosos. Afortunadamente no usaron tipo alguno de transporte. Andando, yo diría que bastante amartelados, entraron en un portal a escasos 100 metros de donde había tenido lugar el encuentro. Justo frente al portal había unos veladores donde podía, confieso mi culpa, documentarme sobre el final de aquella, para mí, intrigante historia. Después de 3 cervezas y una ración de calamares, con los nervios a flor de piel, apareció la dolorosa, y no me refiero a la cuenta de la consumición, con un acelerado paso y unas visibles ansias de abandonar aquel lugar. Me había librado. Mi intuición me había librado de ser ahora mismo lo que pudiera estar siendo el pardillo del parque. No tenía ya sentido el estar de vigilante. Lo que fuera, ya lo vería en letras de molde en los diarios matutinos. Espero equivocarme. Echando un vistazo a la prensa no pude evitar un escalofrío. En la calle espiada y a la hora más o menos exacta había aparecido un hombre de mediana edad
muerto de un golpe en la cabeza y despojada de todas las pertenencias que pudieran tener valor, amén de la cartera. Creo que era el momento de contactar como amigo al inspector Aguilera. Tenía que poner en su conocimiento lo que yo había presuntamente eludido. Buscaré el teléfono y me pondré en contacto con él. No estaba en la comisaría. Dejé recado y motivo, no tardando mucho en recibir sus gritos y advertencias. Nada había cambiado. Seguía siendo el mal genio que era todo teatro. Como ya le conocía, no me afectaron sus improperios y juramentos. Volví a ver su cara roja por el eterno enfado y me abroncaría por ser el único que sabía más que él. Sabía yo que en el fondo me guardaba un amiguismo que no había decaído en todos estos años. Me tomó declaración, bueno, así lo nombró él. Después nos trasladamos al domicilio del incauto, dimos unas vueltas a la vivienda, el inspector tomó nota del fallecido por parte de la portera y como siempre me advirtió que no abandonara la ciudad. No tuve más remedio que reírme. Sabía el sabueso que yo le ayudaría a desentrañar este caso, igual que había hecho en otros casos. ¿Fue casualidad o fue la suerte que siempre me había acompañado lo que me hizo reconocer en aquella revista a la supuesta doliente y presunta asesina? Pronto íbamos a saberlo. La susodicha era muy conocida VIP, pero sin tener dónde caerse muerta. Seguramente ella no esperaba que yo la reconociera ni supiera la cacería que había hecho el día de Marras. No fue fácil, pero cayó en el aeropuerto de Barajas a punto de embarcar para Brasil. Yo sabía que Aguilera no estaba del todo convencido de que aquel caso se hubiera resuelto tan limpio y rápidamente. El cuerpo de la víctima estaba correctamente boca arriba en la cama con las manos sobre el pecho y los ojos cerrados. No había duda alguna. Alguien la había colocado en aquella posición. Deduje que si la mujer había salido sola del edificio, alguien cómplice debía continuar en el interior. Era una tarea ardua, pero no había que arredrarse hubiera las dificultades que hubiera. Investigar el posible historial delictivo de todos los vecinos era una posibilidad casi imposible. Esperaremos que un golpe de suerte nos facilite el trabajo. Aguilera se había hecho el encontradizo en más de una ocasión. Estaba tan en blanco como yo. Eso es algo que le sacaba de sus casillas. No era por tanto de extrañar que su humor de perro se hubiera incrementado. Después de un tiempo, recordando el caso, dime cuenta de un detalle que antes no había pasado por mi mente. Había un tipejo presuntamente paseante que no perdía de vista a la desconsolada presunta también asesina. El retrato robot más o menos parecido, obra de un artista de la comisaría, esperábamos nos facilitara el reconocimiento del cómplice, si es que lo hubiera. Aguilera me exigía celeridad en localizar al esbirro. Tanta fe tenía en mí que sabía que podía solucionarle la papeleta. No, era un mal genio que tenía que descargar sobre el primero que se echara la cara. Como el parque me pillaba un tiro de piedra de mi hogar, las visitas al mismo eran bastante asiduas. Mis hábitos se habían cambiado, mis paseos, mi banco donde echaba una ojeada a tantas noticias insulsas como solían aparecer en sus columnas, me permitían hacer rápidos reconocimientos de los distintos caracteres típicos y no tanto que pululaban por el retiro. La salida del mismo procuraba hacerlo siempre por la misma puerta. Me estaba preguntando si era yo más policía que Aguilera. Era él, aquel individuo de rostro taciturno, de aspecto un tanto sospechoso y mirada escrutadora, era el mismo que en la ocasión anterior me llamó la atención. ¿Llamaría a Aguilera o haría alguna otra averiguación con respecto a sus movimientos en y fuera del parque? Puse el periódico bajo mi brazo y fingí caminar despreocupado sin perder de vista al mencionado sospechoso. Una vez más, la suerte me favoreció. El individuo cruzó unas palabras que no llegué a oír con una joven solitaria y se entró en el portal de autos. Parecía que el plan iba a tener una fatal repetición. Si veía a la mujer acercarse con un acompañante del género que fuera, llamaría a Aguilera sin pérdida de tiempo.
Esto de la cerveza y la ración de calamares se estaba convirtiendo en una costumbre. No fue una cerveza, no, fueron 3. Pero al final el premio fue la aparición de la Titi apalancada del brazo de su presunta víctima. Esto es lo que yo esperaba y lo que Aguilera debía de saber, haciendo gala de una prontitud de película yankee, pero sin ruido ni demostraciones de grandeza. Aguilera apareció dando grandes saltos desde el coche hasta el portal espiado. Ya no es que sea cotilla, pero le seguí como un perro amaestrado hasta que fue forzada la puerta y, gritando como energúmenos, un tropel de policías inundaron todo el piso buscando a la pareja o, en su defecto, el trío. Esto no era lo esperado. Había un cadáver, sí, pero era el del sospechoso, mientras la pareja del parque estaba desvalijando el piso. ¿Qué había pasado? ¿Qué signo tan extraño había cambiado los papeles de una historia tan creíblemente manida? ¡Maldita sea!, rugió Aguilera. Es el sargento Peláez. Sabía que estaba tras un caso importante, pero no podía figurarme que iba a acabar así. ¿Qué estaba pasando? Quien yo creía un maleante resultó ser un policía camuflado. El caso se complicaba y algo muy gordo se estaba encubriendo con lo que hubiéramos jurado un caso de lenocinio y robo a gran escala. Peláez continuaba hasta la llegada del forense con la vista puesta en el techo y un corte en el cuello que no había sido precisamente al afeitarse. Aguilera, cosa no habitual, daba muestras de estar bastante perdido. Hubo un momento que, no es que me lo pidiera, con la mirada me instaba a una ayuda a la que yo no solía negarme. Madrid es muy grande. Iba a ser una tarea harto difícil localizar a la pareja de marras. No era descartable tirarle la lengua a la mujer encarcelada por el primer caso de hurto. Esto era ahora mucho más gordo y se la podía presionar hasta que la temblara las carnes. La frecuencia de mis visitas al parque casi me hicieron un experto en botánica. Tenía contados hasta los árboles y sabía cuándo tocaba florecer a cada especie. Los guardas me saludaban como si fuera uno más de la plantilla. Pasé un invierno bajo nevadas y nariz goteante. Afortunadamente la primavera me dio un alivio necesario. Me comportaba fisiológicamente hablando. Me comportaba, repito, igualito que cualquier vegetal de los que poblaban el parque. A principios del verano, aleluya, no es que me cruzara con uno de los sospechosos, es que en la distancia pude ver cómo paseaban tan felices, inconscientes de que había 2 hojas que no les perdían de vista. Se habían separado, cada uno tomó un rumbo distinto y me vi en la disyuntiva de a quién seguir. Opté por la mujer. Mi subconsciente me decía que ella podía llevarme con más seguridad hasta lo que buscaba. No me equivoqué. A las puertas del parque se reunió con el mismo individuo del que se había separado media hora antes. No había duda. Trataban de despistar a cualquiera que pudiera vigilarlos. La mujer, con muchos aspavientos, parecía dar unas instrucciones que no se habían cumplido. No me pareció importante comunicarme con Aguilera, y mientras sacaba un cigarrillo y lo encendía, al volver a mirar a la pareja, pude ver cómo el hombre caía al suelo dejando escapar una gran mancha de sangre. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era evidente que yo no estaba acostumbrado a estos espectáculos. Había visto muchos finales de acto, pero una escena de estas características en plena calle nunca. Ahora sí, ahora llamé a Aguilera mientras me disponía a seguir lo más disimuladamente posible a la notoriamente asesina. Increíble. Entró en el portal que otras veces había sido sede y escenario de delitos. Esperé, vigilante, al inspector. Lo primero que me espetó fue: amigo Cantalejo, tiene usted una gracia especial para estar metido en todos los problemas que yo debo descifrar. Sonreí. No había duda de que él seguía siendo el mismo y yo, a pesar de sus reproches, seguía siendo apreciado por el gran Doberman. Antes de que las sirenas de la ambulancia alertaran a la mujer provocando su posible huida, una veintena de policías inundaron las escaleras hasta el piso que, según se sabía por actuaciones anteriores, presuntamente alojaba a la también presunta asesina.
La puerta fue franqueada a la fuerza. Después, llamado con insistencia increíble, el piso estaba vacío. No era difícil deducir que había otra vivienda en cualquier sabe qué piso, la cual servía de escape caso de llegar a estas situaciones. Aguilera se frotó la barbilla, después se rascó la nuca, carraspeó y al fin explotó. Cerrar todas las salidas del edificio, incluida la terraza. Si llego a enterarme de que ha logrado escapar, rodarán cabezas. Yo ni subí ni bajé. Estuve aguardando en el mismo rellano porque algo me decía que este piso guardaba el secreto de la oportuna desaparición de la Titi. Un grito hizo que todo volviera en la cabeza en aquella dirección. Uno de los policías había descubierto dentro de un armario el paso oculto al piso, o mejor dicho, vivienda colindante. Aguilera perdió el culo, es un decir, pues ya lo había perdido en más de una ocasión, y echando maldiciones se aventuró por aquel escape sin tener en cuenta que podía ser su maldición final. Cuando la mujer salió por una de las puertas de aquel rellano, precipitadamente, sin guardar las debidas precauciones, no tuve más que poner la pierna y la susodicha fuese al suelo, quedando como rana atropellada por un camión. La puse el pie sobre su hermoso cuello y esperé tranquilamente a que apareciera el inspector Aguilera. Cuando salió y vio la pieza de caza que adornaba mi figura, explotó en improperios contra todos, incluido yo. No tuve más remedio que soltar una carcajada. Cuando el eco de la misma se hubo difuminado, le recordé al inspector su promesa de ponerme en plantilla. Esto lo enfureció aún más. El rostro se le abotargó y los ojos hubieran encendido algún cigarro de haberlo necesitado. El asunto se agravó cuando sugerí al gran policía que debía de registrar con más detenimiento el piso colateral. Hizo como si no me oyera, pero ordenar una exhaustiva búsqueda no solo en el primer piso, sino también en el segundo, de donde había salido la presunta. Además de un arsenal, se encontró un extenso fichero de pornografía infantil e innumerables objetos de valor, indudablemente robados y producto de sus innumerables felonías. Fui condecorado, sí. Fui condecorado y citado en el parte de la policía como ciudadano ejemplar. Ha sido la primera vez, y creo que será la última, que he visto dibujarse levemente una sonrisa en el rostro de mi amigo el inspector Aguilera. Sigo leyendo El País en el mismo banco de siempre, despreocupado, pero atento a todo lo que me rodea. Me encanta este trajinar de los demás y olvidarme de las miserias que inundan este mundo tan variado y mal repartido. Muchas gracias por oírme. Otro caso resuelto por el inspector Aguilera.